todavía falta que se apruebe además en el Pleno del Congreso. Volver a conformar otro grupo de trabajo, pero entendemos que se van a presentar los mismos candidatos. Entiendo que sería para, de alguna manera, esquivar la cautelar que ha presentado, o que ha dado el juez en este caso. Estamos justamente para entender mejor estos asuntos con el abogado Joseph Campos, constitucionalista. ¿Cómo está, doctor Campos? Buenas noches. Hola, Omar, buenas noches. ¿Qué tal? A ver, primero entender todo el proceso. Partamos de lo más básico. Al Congreso de la República, según la Constitución, le corresponde elegir al defensor o defensora del pueblo. ¿Estoy en lo correcto? Entonces uno diría, ¿cuál es la crítica? Es que tampoco no lo termino de entender, para ser honesto, ¿no? Porque lo que escucho, yo de verdad soy muy respetuoso de las posiciones, pero creo que hay una suerte de transparentitis, como una distorsión de las exigencias de transparencia para efecto de intervenir una decisión que es fundamentalmente política, ¿no? Eso ha llevado a que, por ejemplo, ¿no?, ya tengamos incluso, bajo el buen argumento de la meritocracia, este proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional, que también, al igual que en la vez anterior, se quiso interrumpir y estableciendo criterios que no han funcionado y no funcionan en las democracias serias. Las elecciones políticas son parte de las decisiones que expresan además una idea. El defensor del pueblo es un garante político. Él no toma decisiones, por ejemplo, que vinculen a las personas, no directamente. Él hace un esfuerzo por recomendar. El defensor del pueblo tiene una magistratura que llaman la magistratura de la persuasión. Entonces, el poder que tiene surge de lo que representa políticamente. Entonces, la elección política es fundamental. Y hasta esta elección, todos los tribunales constitucionales han seguido procedimientos de elecciones políticas. El que ha salido, ¿no?, que incluso alguno de sus miembros decía que busquemos una forma de ver selección meritocrática, también fue elegido políticamente. Entonces, acá se está satanizando porque pareciera que nos divorciáramos de lo que son cada uno de los congresistas, que puede ser que sean malos, pero que sean buenos o sean malos, no es una definición ontológica, es que nosotros hemos elegido bien o hemos elegido mal, pero son representantes políticos a quienes le hemos dado la confianza para que elijan al defensor, y es una competencia expresamente establecida a favor del Congreso en la Constitución. Ahora, y eso le quería preguntar, teniendo en cuenta que, claro, es una función totalmente clara en la Constitución Política del Perú, un juez puede detener el proceso a través de una medida cautelar, como se ha hecho. Yo creo que no conozco en detalle, más que aquellos grandes como el señalar que es la transparencia, que son invitados. Siempre han sido invitados los defensores del pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, esos son argumentos que no son de recibo. Y creo que el propio juez tampoco lo ha recibido. Probablemente podamos encontrar situaciones de excepción, porque también es cierto que eso no es una zona exenta de control. Se puede controlar. Pero ha sucedido, además, entiendo, quizás usted lo tenga más fresco, hace poco con la elección en el Congreso pasado de los magistrados del Tribunal Constitucional. También a través de una medida cautelar se detuvo el proceso. Sí, y creo que bueno, yo tengo mi propia opinión al respecto, pero insisto, lo que puedo, primero, ¿es una competencia del Congreso según la Constitución? Sí. ¿Es una zona exenta de control? También, que no es cierto que no es una zona exenta de control, pero se tendrá que establecer razonablemente qué argumentos graves existen en el proceso de selección como para poder intervenir desde fuera un proceso que la Constitución ha reservado al Poder Legislativo. Y yo creo que de verdad que no encuentro argumentos importantes, pero también es cierto que el Congreso está obligado a cumplir la resolución judicial, porque resoluciones judiciales equívocas, malas, existen en todo momento. Es más, a veces hasta la Junta Nacional de Justicia hace mal cuando evalúa criterios jurisdiccionales, porque las apelaciones, que es lo que corresponde ahora hacer al Poder Legislativo, precisamente existen porque puede haber error judicial en la primera instancia. Entonces, lo único que corresponde en este momento es apelar, y creo que más bien por lo que he escuchado, el Congreso está haciendo un camino, sí,
¿no? Paralelo para efecto de Claro, evitar el efecto, ¿no? Justo sobre ese punto, ¿no? Si todo el proceso estuviese siendo bien llevado, como sostienen, entonces hubiesen aceptado la propuesta del congresista Jorge Montoya, que decía, no le hagamos caso a ese juez, sigamos para adelante con esto, está dentro de las facultades, pero lo que se decidió hacer es, por mayoría, buscar un camino que era volver a crear un nuevo grupo de trabajo, entendemos, con un nuevo proceso, pero con los mismos candidatos. Claro, y es la forma. Probablemente el proceso no lo tengo tampoco tan presente. Por ejemplo, que la máxima participación que normalmente se presenta para estas situaciones son las tachas, ¿no? Las tachas que son públicas, que lo puede poner cualquier ciudadano, precisamente tienen la vocación de hacer participar por fuera del Congreso a las personas. Pero por fuera de esas situaciones que de verdad... hay un acto de confianza en la representación nacional, solamente que el deterioro del prestigio del Congreso hace que la gente no entienda bien ese tema. Pero si no existe esa situación excepcional para intervenir, yo creo que el Congreso tiene esa competencia asignada. Ahora bien, insisto, dicho esto, el Congreso tiene que apelar esa resolución, porque recurrir a estas fórmulas también esquivas son fórmulas posibles, pero que eventualmente no dejan de solucionar el problema de fondo, ¿no? Que es que debería poner al debate en el Poder Judicial si es que esa intervención que ha hecho el juez es razonable o no. Pero digamos, una pregunta desde el punto de vista constitucional, ¿estarían incumpliendo la ley si no acatan una orden judicial? Lo que no acatan es una resolución judicial, no es la ley. Claro, y las resoluciones judiciales... el juez está investido de un poder que viene directamente de la Constitución. Que se equivoque es un problema distinto a que no tengamos que cumplir la resolución judicial. Se tiene que cumplir. Entonces, lo que yo creo que ha entendido bien el Congreso es, bueno, establecer una fórmula de esquivarlo, pero yo sí creo que debería enfrentar el problema y proponer el debate en el Poder Judicial y decir, oye, ¿sabes qué? Esta resolución judicial ¿es razonable o no es razonable? En atención a la competencia que yo tengo en la Constitución. Ahora, el otro tema, doctor Campos, la situación de la vicepresidenta Dina Boluarte. Desde su punto de vista constitucional, hay un informe de Contraloría que dice que la vicepresidenta cometió o habría cometido una infracción a la Constitución por firmar como presidenta del Club Departamental de Apurímac, cuando era ministra de Estado. ¿Cometió una infracción a la Constitución o no? Yo tengo dos opiniones que le he dado en el tiempo. La primera, cuando solamente se basó en lo que dijo el informe de Contraloría. Y respecto de los actos que se señalan en el informe de Contraloría, son actos de subsanación registral. Para mí, ese artículo de la Constitución establece dos situaciones muy claras: la incompatibilidad con otra función y la restricción para que haga actos de dirección y gestión. Entonces, evaluar lo que ha hecho desde lo que se dice en el informe de Contraloría, que es subsanar registralmente unas observaciones, yo no creo que entra en el ámbito de cualquier acto de dirección y gestión. Ya. Dicho esto, es importante destacar que también lo que procura es defender ese artículo de la Constitución son los conflictos de interés. Y los conflictos de interés no se hacen opinando, se hacen con técnicas. ¿Qué es la técnica? Dice, una persona que tiene dos tipos de lealtades, una primaria y una secundaria. La que se protege la primaria, como es ministro de Estado, ¿no? Entonces, la secundaria es la que es, en este caso, de ser presidente del Club Departamental Apurímac. Cuando uno revisa qué función hace aquí, qué función hace acá, el ejercicio del Club Departamental, de directiva del Club Departamental Arequipa, Apurímac, genera una incompatibilidad con ser ministro de Estado. Yo creo que ahí es discutible. Pero lo que resulta siendo claro para mí, que en ese caso no había un acto de dirección y gestión. Distinto ha ocurrido ahora, más bien cuando le señalan que gestionó el tema de la licencia de funcionamiento. Ahí sí es más discutible. Porque sí es gestión eso. Es decir, si yo como presidenta mando cartas a la Municipalidad de Lima para que me habiliten mi sala de recepción, mi bar, mi restaurante, estoy gestionando intereses privados. Y claro, pero ahí va de nuevamente el tema de la incompatibilidad. ¿Y por qué razón? Por ejemplo, el caso de Waldo Mendoza, el que fue ministro de Economía en la época Sagasti. Él era miembro de la Asamblea Universitaria, dirigía la Universidad Católica, siendo ministro de Estado.
Y que lo que no hubo problema alguno por la simple razón que cuando se establece la incompatibilidad entre la Universidad Católica y su condición de ministro de Economía, no se hallaba esa incompatibilidad. Pero, por último, ya es discutible si es un acto de gestión, que sí es un acto de gestión. Pero ahora veamos que, establecido eso, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en este momento con esa acusación constitucional. Las consecuencias deberían recaer, en primer lugar, para lo que está previsto ese artículo, que es la condición de ministro de Estado. Porque no está previsto para proyectar por fuera de esa condición y quitarla de vicepresidente de la República. Entonces, ya comenzamos a discutir otra cosa. Primero, ¿es posible que sea un acto de gestión? Es un acto de gestión, ¿no? Pero ahora vamos a ver de qué manera ese acto de gestión, las consecuencias que le va a tener respecto al artículo 126, porque es un artículo que se restringe al acto de ser ministro y no proyectar sus consecuencias por fuera de ello. Claro, pero si te inhabilitan de la función pública, pues no puede ser vicepresidenta, ¿no? Pero lo que pasa es que yo soy lo que creen que aquí debería ocurrir lo siguiente, que se deje ser ministro. Y simple, es como el caso, claro, en un momento diferente, fue el caso del que fue el ministro Juan, el chiclayano que era fiscal. Juan Carrasco. Juan Carrasco tuvo que decidir. Y en de este caso, cuando ha ejercido el acto de gestión, ella decidió ser presidente del Club Departamental Apurímac. Entonces lo que debiera ocurrir es que, por último, deje de ser ministra. Porque la denuncia constitucional aprobada en la Comisión de Constitución tiene dos escenarios que se proyectan en la acusación constitucional. Por un lado, la están acusando de delitos. Eso provoca el antejuicio político, donde no existe ninguna posibilidad que el Congreso sancione. Solamente habilita la investigación del Ministerio Público y el Poder Judicial. Y el otro estaría en el juicio político, para establecer que lo que ha hecho en ese acto de gestión efectivamente sería un acto que es sancionado por ese 126. Y es ahí donde yo creo que entra lo discutible, por proporcionalidad y por lo que quiere esa norma, que es proteger la función ministerial. Que la censuren, por último, pero que aparezca eso y que le quite la función de vicepresidenta, que es un cargo de elección popular, me parece más discutible, ¿no? Joseph Campos, abogado constitucionalista, con este análisis. Muchísimas gracias, doctor Campos. Vamos a cambiar de tema, a ver, que tiene que ver con la seguridad. ¿Qué viene pasando en el Braem? ¿Qué viene pasando con el cultivo de la hoja de coca? Porque hay una propuesta que, bueno, resulta o podría resultar preocupante. El congresista Alex Flores, de Perú Libre, presidente de la Comisión Especial Multisectorial del Congreso a favor del Valle de los Ríos Apurímac y Nimantaro, conocido como el Braem, pidió evaluar el levantamiento